Ana, temor o miedo es lo mismo. ¿Y qué es? Bueno, el miedo es una de las emociones más primarias que tenemos los seres humanos, ¿cierto? Que nos permite poder advertir las amenazas, los peligros y poder sobrevivir. Sin embargo, existen miedos reales, pero también miedos irreales. Y es ahí donde ¿Cuál sería ejemplo de un miedo irreal? Algo que no está sucediendo en este momento, por ejemplo. Pero que igual tú tienes... te da vuelta en la cabeza. Te da vuelta en la cabeza y empiezas a pensar, yendo al tema de los hijos, por ejemplo, ¿ya? Si a mi hijo le pasara tal cosa, no está sucediendo ahora, me lo estoy imaginando, ¿ya? Sí. Pero es un miedo, ¿sí? ¿Y de qué depende que hayan personas que tengan más este miedo infundado en general, antes de la maternidad, inclusive o la paternidad? ¿De qué depende que hay personas que son más propensas al miedo que otras? Bueno, todos los seres humanos somos muy distintos, ¿cierto? Y va a depender de nuestra historia, de cómo hemos sido criados, en la cultura donde hemos crecido, de nuestras características de personalidad, en fin. Si tú te das cuenta, hay familias que son mucho más miedosas que otras, ¿ya? Y si naciste en un ambiente donde el miedo era primordial o estaba, digamos, más en esa familia, es muy probable que tú vayas a desarrollarte como alguien más miedoso. Empaticemos con la gente que nos está viendo, porque debe haber papás que nos están viendo que tienen niños recién nacidos, niños en la etapa de, no sé, 3, 4, 5 años, luego etapas de adolescencia, luego etapas de más adultos, pero que siguen viviendo en casa. Y aunque no vivan en casa, uno, esos temores, esas aprensiones las tiene siempre. ¿Cuáles son las más recurrentes? Bueno, las más recurrentes, las distintas etapas de la vida, por ejemplo, en la adolescencia, ¿cierto? De que tu hijo, tu hija no vaya a caer en el consumo excesivo de alcohol, de droga, que pueda desarrollarse, digamos, o que pueda iniciarse sexualmente, ojalá bastante normal, el miedo a que tu hija quede embarazada o el miedo a que tu hijo deje embarazada a otra niña, en fin, todas esas conductas que hay un poquito más de riesgo en la adolescencia, evidentemente los padres también tienen el miedo que eso vaya a suceder. Porque forma parte de la historia que uno también conoce y experimenta o ha experimentado. Exactamente, ¿ya? Si uno se acuerda y hace como una retrospectiva y dice, a las cosas que me atrevía a esa edad y todos los riesgos a los que estuve expuesto. De mis padres, o sea, sin que ellos nunca jamás se enteraran. Eso hablo por ti. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cómo logro saber cuando mi miedo es sano? Porque deben haber miedos sanos e insanos. Claro. ¿Cómo logro saber una persona que siente mucho miedo y dice, ¿será momento de visitar a alguien que me ayude? Bueno, cuando el miedo ya no es sano, ¿cierto? El miedo empieza a limitarte, a cohibirte, a paralizarte, ¿ya? No deja que tengas una vida, entre comillas, feliz, tranquila, armónica, ¿ya? Los miedos, cuando ya están muy, muy exacerbados, podemos llegar a lo que llamamos las fobias o las neurosis, ¿ya? Y en ese sentido, cuando eso ya está, es necesario consultar, buscar ayuda terapéutica. Cuando hay una exacerbación de esos temores. Claro, exactamente. Y cuando hay una desaprensión absoluta, porque hay algunos que, de verdad, no sé, tienen una pileta, no le colocan reja, y tienen bebés que están gateando y que perfectamente pueden caer y no es un tema. No lo ven. No es un tema. Claro, son como los dos extremos, ¿no? Son los dos extremos, claro, pero en general te diría, la mayoría de las personas sentimos miedo, ¿ya? O sea, yo creo que es más habitual el que las personas sientan miedo que encontrarte con personas que no tienen, o es muy raro, no existe, digamos, una persona que no haya sentido miedo en su vida, pero desaprensiva sí, ¿ya? Desaprensiva sí, pero es mucho más frecuente
El temor que la desaprensión. Que la desaprensión. ¿Y cómo hacemos para decirle a nuestros hijos algo, enseñarles algo sin transmitirle el miedo? Como por ejemplo le pueden... Tenemos llamada telefónica. No escuché eso. No No escuché. escuché. ¡Aló! Aló, Jorgito. ¿Aló? ¿Aló? Aló, Jorgito, ¿me escuchan? Sí, Claudia, ¿cómo estás? Bien, besito, que te ven lindo, están lindos los dos. Estará... Eso, le hizo bien ¿Desde Miami. cuándo que tiene la pantalla en su casa? ¿Hace cuántos años? Me gusta mal. Hay una parte que se ve y otra se ve mal. Claudia, ¿de qué lugar nos llamas? De Houston. De Houston, Texas. Oye, ¿cuál es tu... ¿Tienes temores respecto a tus hijos o no? Sí, por supuesto, pero quiero decir algo de la doctora. Qué manera de parecerse a Pamela Giles. Pensé que era la hermana. No. ¿Te parece? No, definitivamente no es. Ya, pero se parece. Se parece. Mira, bueno, pasando al tema. Sí, bueno, yo ya tú sabes, yo tengo un niño de 24 que ya está grande, el otro tiene 21 y la chiquita tiene 12. Pero ¿sabes qué? Esos miedos nunca se los dije, o sea, porque si ellos me veían, me decía, mamá, cuando tú tienes miedo es que puede pasarme algo, entonces no pongas esa cara de miedo. Entonces le transmitía seguridad. Y cuando se iban a bailar o cuando salían, solamente se lo encomendaba a nuestro padre, ¿no? A nuestro Señor. Pero sí me quedaba muchas veces orando para que no les pase nada. Y ahora que tengo la chiquita de 12, sabes que le doy mucha confianza y trato de que esos miedos, digo, no, esto no es verdad. Esto no es verdad, está en mi mente, no tengo por qué tener ese miedo cuando no está pasando, como decía la doctora. O sea, tengo que saber qué está haciendo mi hija, sí, comunicándome con ella, con mis hijos, para saber sus vidas, qué está pasando con ellos. Y cuando me vienen esos miedos, me trato de calmar y decir, yo declaro que esto no va a pasar, declaro éxito en la vida de mis hijos, sanidad, salud, tranquilidad. El miedo es un fantasma, digo yo. Y si algo va a pasar, en vez de preocuparme, me voy a ocupar. ¿Entiendes? Ok. Muchas gracias, Claudia, querida. Fíjate, con respecto a lo que está haciendo Claudia, hay un elemento que ha cambiado todo. Hace 20 años, cuando yo era joven, adolescente, yo me iba de vacaciones a una playa o a cualquier lugar. ¿Cómo sabía lo que me pasaba o no me pasaba? Hoy día sabemos todo. Con esto podemos verle la cara, podemos ver el lugar donde está, podemos escucharlo. O sea, cambió muchísimo. Y esto tiene relación con los temores. Sí. Si es que te contesten también. Sí, que te también es cierto. También pueden truquear la imagen, pueden decir, mamá, estoy aquí en la casa Pero de no una estoy amiga. dando ideas, po. Pero es Y cierto, después ¿no? está... Claro, es cierto. Es cierto. Ahora tenemos mucho más control, ¿cierto? De alguna manera, o creemos tener más control. mucho más control porque estamos todo el tiempo conectados por el teléfono, por el WhatsApp, por Pero las redes si yo- sociales. pero si mi hijo está, supongamos, fuera del país donde yo vivo y lo veo, es un Sí. grado de tranquilidad. Obvio, claro, no sabes que está Cuando bien. no lo veo, ¿en qué estará? ¿Qué le estará pasando? No sé. Sí, exactamente. Entonces, te ayuda porque sientes que entras en una comunicación y que lo tienes cerca, ¿ya? Y eso ayuda a que bajen los temores. ¿Los temores se manejan? Se pueden manejar, por supuesto. Personalmente Mira, me ayuda. Mira lo que decía recién la persona que nos llamó, Claudia. que ella empieza como a normalizar las situaciones. Ella tuvo muchos temores con sus 2 hijos mayores, pero con esta de 12 años, cuando empieza a entrar en el miedo, ella dice, a ver, esto no está pasando, ya, Yo ya. resuelvo si sucede. Pero, perdón, pero es el tercero. Es el tercero. Con el primero, uno no tiene la misma actitud que con el tercero o No, el cuarto. por supuesto Eso que no. Está clarísimo. Por supuesto que no, ¿ya? Nos vamos entrenando de acuerdo a la cantidad de hijos que vamos teniendo. Sí. La gente también tiene sus consultas, Ya. Sofi. Nelly San Martín nos escribió, ella dice que a ella le da terror y cuida a sus hijas porque ella fue abusada cuando niña por un amigo de su hermano en su propia casa, así que por eso es muy desconfiada porque fue horrible y nunca lo va a superar. Claro. Wow. Esto es dramático lo que nos Ese está es un contando tema- Mary, ¿no? O sea, es muy dramático. O sea, para una persona que ha sufrido abuso o algún tipo de, digamos, ataque sexual, evidentemente que la experiencia de esa persona queda ese trauma y por supuesto que al tener hijos no puede evitar pensar Algo así en le que puede suceder. lo más terrible que a ella le pasó le pueda también.
suceder a uno de sus hijos o hijas. De hecho, dicen que tienden a repetirse estas historias a veces en la familia. Claro. Como que madre, o sea, como que hay una... Lo escuché la otra vez o lo leí en un estudio que parece que tiende a repetirse, pero es por el mismo miedo, la misma proyección. Las personas Claro. al final terminan atrayendo lo que tanto temen. Ya, pero también decirle a todas esas mamás que vivieron algún trauma que no necesariamente sus hijos lo van a tener que vivir. No, por supuesto, ¿Y claro. cómo hacemos esto? Porque también es interesante saber qué podemos hacer con nuestros propios miedos como padres, pero también cómo ayudar a nuestros hijos, ¿cierto? Y ahí el tema fundamental es la comunicación unida de la educación. Ese es el tema fundamental. Es decir, si yo como mamá sufrí un evento traumático que no quiero que se repita en mi hija o en mi hijo, entonces tengo que ser capaz de poder educarme en ese tema y ser capaz de hablarlo con mis hijos y poder entonces de esa manera crear una confianza y actitudes de autocuidado. Pero eso ¿Ya? se escucha bien, Sí. pero en la práctica, si me ha pasado eso, ¿cómo traspasarlo? ¿Cómo no sé si la palabra es educar, pero en el fondo es cómo decir la manera de cómo enfrentar esas situaciones sin limitarlos? Y nada más que para agregar a tu pregunta, ¿y es bueno decirle que ella vivió esta experiencia, por ejemplo, o puede ser malo decir eso? O sea, te voy a advertir que te cuides porque a mí me pasó esto y me pasó esto y me pasó. ¿Eso es bueno o mejor nos limitamos a contar eso? Mira, eso depende de cada hijo, porque bueno, sabemos que todos los hijos son distintos también. Afortunadamente. Afortunadamente, claro. Entonces, no podemos educar al hijo 1 como al hijo 2, al hijo 3, al hijo 4. Tenemos que advertir, ¿cierto?, que es también lo que ese hijo puede soportar, recibir, entender. Porque quizás tú le quieras contar tu propia experiencia y no sea el momento preciso, ¿ya?, para. Pero sí lo puedes educar en eso. ¿Y cómo lo educas? Bueno, haciéndole ver que es importante que tenga actitudes de autocuidado. Por ejemplo, Si esa persona fue abusada sexualmente, probablemente nadie le habló, ¿ya?, de tener conductas de autocuidado. En esos tiempos quizás, o en esa ¿Creerías que hoy día, cultura tu quizás... experiencia como psicóloga clínica, hoy día eso se da más habitualmente? ¿Hay más relación padre-hijos, por ejemplo, en tema de los cuidados sexuales, o todavía Yo creo no? que hay más que antes, mucho más que antes, pero todavía falta. Creo que la comunicación como un espacio entre padres y hijos falta todavía bastante. Escuchemos a la gente. Tenemos otro comentario de nuestra amiga Paola Hernández. Dice que últimamente le preocupa mucho los atentados escolares con armas. No les traspaso mi miedo a ellas, pero es algo que me tiene intranquila. por supuesto, Paola. Bueno, Comprensible en totalmente. Estados Unidos salen a la escuela y uno no sabe lo que... Bueno, salen a la escuela, se suben a un microbús y uno sabe lo que puede pasar. Claro. Y esos temores es que es muy difícil no traspasar. Es muy difícil. Yo creo que es inherente al ser humano. Tú dices, todo el mundo Claro. tiene temores. Exactamente, todos tenemos temores. Y lo que les pasa a nuestros hijos, que es la parte más vulnerable o sensible de los seres humanos, ¿no? Un hijo. Sí, ahí es donde podemos como proyectar, ¿cierto?, todos nuestros miedos. Si le pasa esto, si le pasa esto otro. Bueno, en el colegio, el tema de las armas, como decía ella. Pero también está el tema del acoso, ¿ya?, del bullying, de que mi hijo o mi hija sea maltratado, Que se vive denostado, muchísimo. ¿ya? Y ahí también les podemos enseñar. ¿Cómo? Bueno, nadie tiene el derecho, ¿cierto?, a tratarte mal. Eso no es normal, ¿ya? Cada vez que tú sientas que alguien Te pasa a llevar. te pasa a llevar, o te insulta, o se ríe de algún defecto físico tuyo, no lo pases por alto. Conversemos de estas cosas, estemos atentos, ¿sí? Decirle que acuse con sus profesores lo que le está pasando, por ejemplo. Que lo hable, ¿ya? Pero también en la casa. Ya. O sea, Ahora- los padres tienen que saber que esto está pasando. Aparte de los temores y los miedos,
¿Cómo se trabaja para que en una familia, padre y madre, tengamos como las mismas percepciones y relaciones con los hijos? Pues de pronto no se da eso. No hay como un mensaje común. Sí. O sea, de pronto aparecen uno que es más aprensivo, otro que no es tan aprensivo. El papá por lo general uno es que más plantea relajado. más, claro, correcto. Bueno, el ideal es ahí primero, que los padres lleguen a un acuerdo y un consenso. Claro. ¿Sí? O sea, el que puedan, ya, mira, tú con tus temores y yo con mi visión, lleguemos a un acuerdo de qué le vamos a transmitir, ¿cierto?, a nuestros hijos. Pongámonos de acuerdo nosotros. Se nos termina bipolar el cabro. ¿Ya? Pero, Muy cuidadoso, muy valiente. O sea, puede pasar también una confusión en él, ¿no? por supuesto, pues Con si la ella. madre es muy, vamos a poner un ejemplo, muy aprensiva y el Claro. padre es quizás muy relajado, exactamente aquí podemos tener como ya incoherencia, no saber interpretar bien quién está dándome los mejores consejos, me va a convenir a veces mi papá porque es mucho más relajado, Claro. pero quizás no me está dando las herramientas, digamos, para cuidarme. Ahora, esto que estamos hablando, aquí no va a estar la panacea, digamos, de cómo enfrentar la vida. Es que No. el ejemplo que yo coloco le pasa a cualquiera. Cuando uno siente la puerta, da lo mismo a la hora de la mañana, en que ya ingresó el último, ahí uno se queda dormido. Recién. Mientras tanto estás con un ojo abierto y el otro cerrado. Así es, pues. Eso no va a cambiar, pues. ¿Ah? ¿Y todavía tú tienes hijos que viven contigo? Sí. Ya, así que te tienes que quedar hasta tarde ahí, todavía con En el último el tiempo la verdad que aguanto menos el sueño y me vence. No, pero hay una hora en que uno se despierta. Y es la revisión de las piezas. Sí. Y cuando uno ve que está, de verdad, es un relajo que baja. Ahora, ahí hay otro Sí, tema que cierto. se me acaba de venir, que cuando ya se vaya el último, cuando se van todos los hijos, viene otra cosa, que es el síndrome del nido vacío. Otro miedo que va a enfrentar la pareja O, no, en este o el caso. temor de que no estén bajo tu alero. Claro, porque ya salen, ya despegan, tienen su Sobre familia. todo ustedes las mujeres, porque en el fondo cuando los polluelos están bajo tu... Yo creo que el hombre se relaja más, es más feliz. Dice ya, y se la pega. No, pero ¿sí o no? Exacto, también pasa. Más para las ¿Cómo se mujeres, ¿o enfrenta no? ese O- miedo? Más para las mujeres en general, Sí, ¿ah? más Esto para del las síndrome del nido vacío, pero también le puede pasar a los padres, también. ¿Y cómo se enfrenta ese miedo? Porque ese es otro miedo más que superar. Bueno, ese miedo se enfrenta con, primero, a ver, generar la confianza de que todo lo que tú ya le enseñaste a tu hijo ya está. Y lo que te faltó, también. Sí, hiciste la tarea. Ya está. Ya está. Ahora a confiar. A confiar. Confiemos en lo que dice la gente, Sofía. Sara Mariel Daza desde Bolivia nos escribió que, igual que todo, ella tiene temor, pero le enseña que no se dejen agarrar sin su consentimiento, cómo comportarse, no hablar de más y no dar datos de su vida. Yo Más quiero- que todo, a defenderse. Le quiero agradecer a Carmen Rodríguez, que está más arriba, que me haya mandado saludos por el Día del Santo. Así que muchas gracias a Carmencita Rodríguez. Respecto de esto, De las redes sociales, también, pues es otro temor que tenemos los padres. ¿Por qué? Bueno, porque no sabemos qué es lo que... Perdemos un poquito el control, pues no tenemos idea qué Lo que está están viendo. sucediendo ahí. ¿Ah? ¿Con quién están hablando? Todos estos amigos que tienen, ¿serán amigos del colegio o son amigos que aparecieron? ¿Habrá algún depredador sexual por ahí que esté queriendo seducir a mi hijo, a mi hija? ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿De qué temas se entera? Porque hoy día la información en está... el mundo digital, como psicóloga clínica, ¿usted ve un cambio? ¿En los niños? Sí, ¿y en los padres respecto a los temores? Sí, también, pues claro. Ha aparecido, ¿ya? Ha aparecido en este mundo digital el temor, ¿cierto?, a que les pase algo cuando están utilizando las redes. Claro que sí. ¿Ya? Y a no poder controlar la situación. No, esa la primera no se puede controlar. Porque además hay un erotismo salvaje desatado en las redes. O sea, tú ves a niñas de 12, 13 años que bailan, se mueven, usan ropas que tú dices, bueno, está bien, hay libertad, pero ¿hasta qué punto esto mi hija no está atrayendo ella misma sus peligros, ¿no? O sea, ¿cómo frenar eso? ¿Cómo se exponen? ¿Cómo se ya? exponen? Hoy día los jóvenes, los adolescentes, las chiquititas,
¿ya? Con una inocencia, quizás, de que realmente se exponen a este mundo virtual donde no tienen idea, digamos, realmente de los peligros que sí pueden haber. Y por supuesto nosotros como padres tenemos que estar atentos Aunque a los eso. papás entendemos menos eso, porque no nacimos en ese mundo. Claro, Entonces, claro, entendemos menos. claro. Y una cosa son los perfiles privados. Hay que tener el perfil privado de tu hijo, no puede ser perfil público. Está bien, ¿no? Yo me refiero a que deben haber muchos que tienen hijos un poquito más grandes, Sí. que no nacieron en este mundo digital Ah, y que claro. un poco no entienden si está, o sea, no, usted no está en contacto, está, no sé, whatsappeando, está Facebook con los No amigos del sabe. colegio. No son los amigos del colegio, son amigos que, y ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo limito? ¿Cómo le expreso mis temores? El tema de expresar temores es muy complejo. Porque ¿cómo lo hago para no pasarme del límite? Pero siempre es bueno conversarlo, Jorge, es bueno. También es bueno decirle al hijo o a la hija, ¿sabes qué? Me da miedo, ¿ya? Que te sobreexponga. Quizás yo estoy exagerando, puede ser, ¿ya? Pero te lo quiero decir, me da miedo. ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te tengo que proteger? Porque este es mi rol también. Claro. Me No da es de su- ser tu amiga y de apañarte, no, pues es de Mira, educarte. ¿Ya? lo busqué porque, Ya. mira, a mi hijo le pongo buen viaje, hijo, pásalo bien, pero con cuidado. Me dice, gracias, sí, lo pasaremos bien con cuidado. O sea, yo se lo estoy hablando en serio y él no. Lo agarra para el... Pero en algún lado le va a quedar lo que tú le dices. Aunque quizás hoy día tú sientas que no tiene ningún sentido, pero en algún lado sí le va a quedar. ¿Ya? Mi papá me dijo que lo pasara bien con cuidado. Y esa frase capaz que la repita él después toda su vida. Seguimos con la gente. Vamos a seguir con el comentario de Inés Silva Burgos. Ella nos cuenta, me aterroriza que mis hijos les hagan daño. Me he puesto aprensiva con mi hija desde que entró al secundario. Por mí iría en su mochila. ¿Es normal? Tan tierna, Inés. Yo creo que también yo querría lo mismo, así que yo creo Pero que... eso es como un extremo, ¿no? Ya es un extremo, sí, porque Pobrecita. es como que no está confiando en las capacidades también que tenga su hija de poder, ¿cierto?, adecuarse, defenderse, cuidarse. Lo que pasa es que también lo que tienen miedo es que los agredan otras personas. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que también tiene un bebé pequeño y que tiene problemas ahorita. Él es muy grande y los niños vuelan con él. Él llega y ¡pah! Tiene buena... Papá. Él no, el bebé. Ah, el Entonces bebé. ella se siente mal porque los niños lo empiezan a rechazar y la mamá está sufriendo un montón. Parece mentira, él no lo va a recordar. Pero las madres sufren todos esos procesos de interacción cuando tienen que empezar a sociabilizar los niños. Claro, claro Entonces que sí. igual es como complicado porque yo creo que el miedo es que lo hieran, lo ataquen o lo rechacen. ¿Cómo se enfrenta a eso? Bueno, nuevamente acá, ¿ya? Necesitamos, ¿cierto?, darles herramientas a nuestros hijos. ¿Ya? Entonces, a ver, también normalizar, pensar que nuestros hijos nunca van a ser heridos, que nunca les va a pasar nada malo. No, eso ya es tener una expectativa irreal, Ya. ¿cierto? Porque a todos nos van a pasar cosas más agradables, menos desagradables, pero el aprendizaje va con eso. Entonces, yo creo que los padres tenemos que sacarnos las expectativas que vamos a estar para solucionar todos los eventos desagradables o tristes o difíciles. Y también nosotros como padres no tener la expectativa de que nuestros hijos van a hacer todo perfecto, ¿ya? Que van a ser o muy buenos alumnos o que siempre les va a ir bien en todo, que toda la vida van a tener la palabra precisa o se van a poder defender. Tenemos que pensar que nosotros vamos aprendiendo en la vida. Ana, muchas gracias una Ya. vez más, como siempre, por venir a compartir con nosotros. En este caso estamos hablando de los temores de los padres con respecto a nuestra relación con los hijos. Que le vaya Ya. bene bene. Gracias Muy a buenos- ustedes muy también. buenos consejos.